Buenas tardes, en el presente video voy a establecer las políticas educativas, ¿sí? Y fundamentalmente voy a hablar de una política educativa vinculada a la formación docente, específicamente al programa permanente de formación docente. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quisiera hablar desde el concepto de donde nace todo esto, que serían las políticas educativas. Las políticas educativas hay que entenderlas como la toma de decisiones de un gobierno determinado. Y digo justamente determinado, ¿por qué? Porque dicha toma de decisiones va a durar lo que dure este gobierno determinado, ¿sí? Esta toma de decisiones se va a ver reflejada sobre nuestro sistema educativo. Sistema educativo que obviamente tiene la trayectoria o el objetivo de ofrecer una educación de calidad, ¿sí? Esto hay que comprenderlo, dado de que detrás de toda actividad educativa hay una actividad de carácter político, ¿sí? Esto me da paso a hablar de lo siguiente. Primero que nada, situarnos en el contexto, ¿sí?, del año 2003. Hace un momento mencionaba un gobierno determinado. El gobierno determinado, el gobierno de los K, ¿sí?, durante el año 2003, ¿sí?, nos establece a nosotros una nueva visión sobre la educación, ¿sí? Más tarde vamos a tener, ya situándonos en el año 2006, la Ley Nacional de Educación, ¿sí?, o Ley número 26.206, ¿sí? Esta Ley Nacional de Educación, Ley número 26.206, tiene como base fundamental, ¿sí?, brindar lo que mencionaba hace un momento, ¿sí?, una educación de calidad, ¿sí? Eso por un lado. Pero también hay que entender de que esta educación de calidad se va a vincular justamente a aquellos sujetos que la reciben. Nosotros, si hacemos un análisis de estos sujetos, vamos a entender de que estos están sometidos, ¿sí?, a diferentes realidades y por lo tanto la mayoría se haya situado en un contexto de vulnerabilidad, ¿sí? Por lo tanto, esta vulnerabilidad aquí presente va a necesitar de una igualdad de oportunidades, ¿sí? Esta igualdad de oportunidades se tiene que dar para todos, porque hace un momento mencionaba lo que sería la educación de calidad que se pretende brindar con la finalidad de centralizar y enfrentarnos a los desafíos, ¿sí? Así que es fundamental aquí tener el concepto de centralizar, o mejor dicho, centralización, ¿sí?, como base de mi sistema, ¿sí?, educativo. Eso por un lado. También quisiera plantear, ¿sí?, algo para que todos estos conceptos sean posibles, ¿sí? Voy a necesitar de la figura docente, ¿sí? Pero de una figura docente que esté en una constante capacitación, en una constante formación. Por lo que aquí se me hace necesario hablar de ciertas entidades, como puede ser el DNGE o la Dirección
nacional de gestiones educativas, que son quienes acompañan estos conceptos, también es necesario hablar, ¿sí?, de la DNPS, ¿sí?, la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, y también es necesario hablar de la PNFP, ¿sí?, el Programa Nacional, ¿sí?, de Formación, ¿sí? Esto me ayuda a mí a comprender todos los desafíos que deben asumir. También algo que se hace determinante para todo esto es el INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, ¿sí?, lo cual me va a ayudar a mí, por ejemplo, a revalorizar conceptos como, por ejemplo, la educación técnica, ¿sí?, que también resulta fundamental para la actividad docente, ¿sí? Todo esto que tengo aquí gira en torno a las políticas socioeducativas que también van a acompañar, ¿sí?, el fortalecimiento, ¿sí?, de la trayectoria escolar, ¿sí? Todo esto en pos de ayudar a lo que venía mencionando hace un momento, como la vulnerabilidad a la cual están inmersos estos sujetos, ¿sí? Eso por un lado. También conviene hablar nuevamente de la calidad sobre la educación, porque nosotros estamos aquí dispuestos a generar una reconfiguración sobre el sistema educativo, de generar también las condiciones necesarias para que esto se dé, y por supuesto volvemos a hablar de algo fundamental, que sería la centralización, ¿sí? Brindar, por ejemplo, para que esto sea posible, tenemos que contar con el material educativo necesario, ¿sí? Material educativo necesario. Esto para proporcionar o mejorar, ¿sí?, el equipo pedagógico y por lo tanto didáctico. Esto por supuesto sugiere un mayor presupuesto a la enseñanza. Como mencionaba hace un momento, implica la incorporación de recursos y de políticas socioeducativas, ¿sí? Y no solamente de recursos en cuanto a términos bibliográficos o términos materiales, sino también a nosotros mismos, como docentes, dado que nosotros también contamos y entramos en la categoría de recursos. Este recurso fundamental, el cual somos nosotros los docentes, me permite a mí hablar de lo siguiente, y lo cual considero muy importante, que sería el Programa Nacional de Formación Permanente, ¿sí? Esta es una herramienta que a mí me parece más que clave, porque es una herramienta que tiene como objetivo central mejorar, ¿sí?, mejorar la escuela para todos y para todas, ¿sí? Para todos estos sujetos que he mencionado hace un momento y para todos estos sujetos en general, ¿sí? Eso por un lado. ¿Por qué hablo de una formación docente? ¿Sí? Por ejemplo, hace un momento mencionaba de que todas aquellas problemáticas que suceden en torno a la sociedad, por lo tanto al contexto de vulnerabilidad al cual se puede ver enfrentado el sujeto, ¿sí?, va a plantear y se va a volcar dentro de la escuela con diferentes situaciones, ¿sí? Problemáticas a las cuales la escuela debe responder, a las cuales la educación debe responder. Por eso es que se van a tomar una serie de decisiones. Particularmente podría hablar y ejemplificar esto, ¿sí?, de la capacitación docente. Por ejemplo, personalmente he tenido una capacitación, ¿sí?, que giraba en torno a la lectoescritura, ¿sí?, porque justamente planteaba cómo nosotros enseñamos,
cómo nosotros atravesamos la trayectoria del proceso de lectoescritura, cómo estamos seguros de que nuestro alumno está aprendiendo, ¿sí? Al mismo tiempo, esto me permite a mí reconfigurar las actividades pedagógicas dentro del aula, porque como docentes tenemos ese poder de rever nuestras prácticas, de volver a plantear, ¿sí?, lo que funciona y lo que no, para poder basarnos en mejores estrategias, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros aquí, bajo este concepto, no solamente estaremos generando una capacitación en pos de mejorar, sino también que estaríamos generando una autocrítica sobre nuestras prácticas, y esto es algo que se ve reflejado en ciertos artículos, ¿sí?, de la formación docente. Quisiera mencionar justamente algo que sostiene la formación nacional, ¿sí?, esta formación de docentes de forma permanente, ¿sí? Quisiera mencionar particularmente el artículo 72, ¿sí? Este artículo 72, ligado a la formación docente, me establece a mí de que la formación docente, y esta es una palabra clave, debe ser de carácter continuo, ¿sí? Estar constantemente, ¿sí?, bajo una revisión, bajo una trayectoria que debe continuar, ¿sí? Eso por un lado. También quisiera hablar del artículo 73, ¿sí?, que menciona algo fundamental que establecí hace un momento, ¿sí? La reflexión, ¿sí? Vamos a anotarlo aquí, ¿sí? Algo que resulta clave, la reflexión sobre nuestras prácticas como docentes, ¿sí? Y por qué no, las propuestas que podríamos tener para generar justamente esta educación de calidad que se pretende, ¿sí? Esto por un lado. ¿Por qué decido plantear esto de la formación permanente del docente? La Ley Nacional 26.206 tiene diversas políticas educativas que se plantean y que se ven reflejadas en la escuela, y diferentes decisiones. Tenemos también diferentes tomas de decisiones, como puede ser la enseñanza, ¿sí?, de la educación sexual integral, ver cómo vamos a plantear eso. También tenemos, por ejemplo, el programa Conectar Igualdad, con la finalidad de romper la brecha, ¿sí?, que tenemos en cuanto a términos tecnológicos y también sociales, y justamente vuelvo de vuelta a lo mismo, la vulnerabilidad que tenemos aquí entre los sujetos que aprenden, ¿sí? Podría haber tocado cualquiera de esos ítems, pero el eje fundamental para que esas demás políticas educativas puedan funcionar sería justamente la formación de un docente, dado que está trabajando con sujetos. La misma ley de educación nos establece en uno de sus ítems que no solamente tener que ser uno como docente, ser la figura la cual va a transmitir conocimientos, sino que también esos conocimientos, ¿sí?, deben formar a un sujeto crítico de pensamiento libre, debe formar un ciudadano, debe formar a un sujeto competente. Nosotros tenemos las herramientas para poder lograr todo esto, pero para que esto sea posible debemos tener una capacitación que sea de carácter constante, no quedarnos, ¿sí?, con el título tal como se establece en uno de los artículos de la formación docente, sino que también remitirnos a esto, ¿sí?, la capacitación continua como docentes, para que el resto de las políticas educativas pueda funcionar de la manera más correcta posible, para que podamos aplicarla de la forma más correcta posible, siempre revolviendo y revisando nuestras prácticas, pero justamente vuelvo e insisto sobre esto, teniendo la capacitación constante como docentes.